Sí, para profe. que, para que nos quede pregrabada la clase. Vamos a ocupar entonces un ratito, mi amor, para que no te quite tu tiempo. Me da mucho gusto, Gaby, volver a ser tu profesor, ahora para la materia de taller de entrevistas, ¿cierto, hija? Bueno, ¿qué pasa con el taller de entrevista? Yo espero que ya hayas visto tus videos pregrabados y para que vayas entendiendo parte de lo que voy a complementar con estas clases virtuales. A ver, nos queda muy claro, Gaby, que cuando nos dicen sobre entrevista, ¿qué es lo primero que sentimos? Sentimos angustia. ¿Por qué? Porque regularmente cuando nos dicen entrevista, lo que se nos dice es que es un tipo interrogatorio, en que te pueden preguntar cualquier cosa y la verdad es que no sabes ni por dónde salir, ni qué contestar, ni mucho menos saber cuál es la respuesta más oportuna. Pero Gaby, hija, al final del día, como tu profesor y pues como un profesional un poco más avanzado en años y en experiencia, te puedo decir que debes de ir siempre con tranquilidad y con seguridad, porque debes de tener algo muy en mente y muy claro, Gavita. Quien está al otro lado de la mesa, al otro lado de donde se te esté entrevistando, es otra persona igual que tú. Entonces, obviamente también tiene y piensa igual que uno. Pero otro dato importante u otra recomendación que te tengo que hacer desde la entrada es que contestes verdaderamente lo que sepas, lo que es la verdad, porque si no contestas con tu verdad, con lo que es o con lo que sabes, obviamente en un momento de la entrevista puedes llegar a contradecirte. Y por eso es que me gustaría esta clase darte pues algunos consejos. El primero es que de entrada no creas que una entrevista, Gaby, es eterna. Una entrevista, híjole, cuando me preguntan, oye maestro, ¿cuánto dura? Pues mira, Gaby, dura, ¿qué te voy a decir? Puede durar desde 15 segundos, hija, hasta 60 minutos, hasta una hora. Ya las entrevistas no duran absolutamente más. Entonces, vamos a ver eh, algunos puntos negativos y unos puntos positivos que obviamente los negativos los tenemos que despejar y tenemos que ensalzar, tenemos que hacer más productivos los positivos. Obviamente, muchachos. A ver, datos o puntos negativos. Lo primero que nos pasa es que tenemos falta de seguridad en uno mismo y eso es muy normal porque sobre todo cuando es una nueva experiencia, un nuevo trabajo, cuando crees no sentirte preparada, eso es normal, pero pues obviamente juega en una cuestión negativa con nosotros. La segunda es el dudar. Por eso te decía hace unos minutos que tenemos que contestar con lo que sabemos. La duda, Gaby, no puede existir en la entrevista. Otro dato negativo, que no es que nosotros quisiéramos ni que se nos da por naturaleza, sino que es, pues porque así es la poca experiencia. Y que esto, Gaby, muchas veces también nos lleva a tener ese miedo, en decir, es que tengo todo académicamente, tengo todo, hice mucho, estoy muy preparado, pero nunca he trabajado, ¿no? Que es lo que comúnmente nos pasa saliendo de la universidad. Otro aspecto negativo que debemos de evitar, este sí, es la tendencia a ser negativos o críticos. ¿En qué consiste esto? Muchas veces es que somos negativos con nosotros mismos, pero también a veces somos negativos con las respuestas. Contestamos de una manera golpeada, poco positiva, criticona, que no va a dejar ninguna buena expectativa con quien nos esté entrevistando. También otro dato negativo, y esto pasa, es muy, 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 muy común, y cuando doy los talleres de protocolo empresarial o de imagen profesional, la pasividad o la falta de interés. ¿Sabes qué pasa con esto, hija? Que cuando lo estamos teniendo, pues híjole, es que esperamos a que el entrevistador lleve toda la batuta, lleve todo el control de la entrevista.
Y a veces esto cuenta mucho con el entrevistador. La falta de interés va desde que no preguntamos por cosas que sí nos deben de interesar en la entrevista o de estar solo esperando a contestar lo que el entrevistador te pregunte. Y esto muchas veces se debe a otro dato que está aquí también en los datos negativos, que es la dificultad de la comunicación. Si no trabajamos en la manera en cómo afrontamos estas situaciones, que vamos a ir a una entrevista, que vamos a hablar y que no sabemos hablar en público, esto va a jugar en contra de nosotros. Ahora, yo recuerdo que, pues bueno, tú fuiste una chica siempre proactiva, siempre querías participar en todo, siempre preguntabas, muy tímida, pero siempre preguntabas si querías andar en todo. Falta esto. Cuando no se tiene experiencia laboral, hija, o la experiencia profesional, lo que nos va a ayudar son las actividades extraacadémicas. El los diplomados, los cursos, los seminarios, las pláticas, las conferencias. Pero si no tenemos este tipo de actividades extraacadémicas, no va a jugar a nuestro favor. Otra cosa también que siempre le digo a todos mis alumnos de esta clase, Gavita, es que quítense la idea de andar preguntando a cada rato por el salario o los aspectos económicos. ¿Cuánto me dan de prima vacacional? ¿Si me dan vacaciones? Esto, pues viene muy aparejado con otro dato muy negativo, que es tener ambición o incluso prepotencia, el querer llegar a decir de que, mira, yo busco un sueldo así porque yo tengo esto y esto y esto y esto y esto, o porque yo soy esto, yo estudié esto, yo viví aquí, yo trabajé aquí, no deja absolutamente nada bueno. Y lo que yo te decía también al principio de la clase, un último aspecto negativo para la entrevista que yo te puedo compartir, Gavita, es que haya contradicción con la información que brindamos a la empresa cuando ya estemos en la entrevista enfrente. Entonces, entonces tiene que asemejarse, porque imagínate que digamos una cosa en la hoja de información o la hoja de vida y que cuando nos pregunten en la entrevista no sepamos ni qué contestar, es una cuestión bastante fea e incómoda. Ahora, esos son los negativos que, pues obviamente, Gaby, nosotros tenemos que evitar, hija. Ahora vamos a los positivos. Los positivos no es que los tengamos, ojo aquí, son los que debemos de trabajar o debemos de tener bien presentes en la entrevista, Gaby. El primer elemento positivo es prepararnos correctamente para la entrevista. O sea, no podemos ir, eh, no podemos ir sin ir preparados. Tenemos que estar ahí pendientes. Lo segundo o un segundo elemento es el conocimiento de la compañía. ¿Qué quiere significar esto? Que debemos de conocer a la empresa donde queremos trabajar, la institución, el centro laboral, a donde vayamos a trabajar. Tenemos que saber a qué se dedica, cuál es su principal actividad, cuáles son sus puestos, sus funciones, a qué sector pertenece, qué es lo que hace vaya a la empresa. El tercero, obviamente, Gaby, es el interés por el puesto. Tenemos que ver qué puesto se está ofertando, por qué puestos vamos, porque si no, hija, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a saber las funciones que queremos desempeñar. Ahora, viene otro que es la buena apariencia externa. Esto tiene que ver tiene que ver muy aparejado con cómo vamos vestido, cómo vamos limpios de la cara, el cabello recogido, ustedes que son mujeres, unos aretes discretos, sin mucho accesorio, ¿verdad? Eso es la buena apariencia que siempre debe de prevalecer y existir. Ahora, lo que yo les digo, tener siempre una actitud positiva y ser siempre entusiasta.
saber que podemos, saber que vamos contentos, saber que ya nos preparamos para la entrevista, saber que vamos a lograr un buen rendimiento. Y esto, cuando llevamos una actitud positiva, Gaby, y llevamos una actitud de entusiasmo, pues obviamente es que tenemos aptitudes de comunicación. No nos cuesta hablar con el entrevistador o entrevistadora, pero además, independientemente de tener una buena aptitud para la comunicación, Gavita, necesitamos tener un buen estilo para la conversación. Una cosa es que sepamos dominar el arte del hablar y estar hablando en frente o en público, pero otra cosa es que tengamos el lenguaje correcto, hija, para poder expresarnos en la entrevista. ¿Qué lenguaje tenemos que utilizar? Pues obviamente un lenguaje que vaya aparejado con la empresa, con el puesto y con tu profesionalismo siempre, hija. Nunca está por más de decirte también, porque para esto sirven justamente estas clases virtuales. Querida Gaby, la puntualidad es súper importante, Gavita. Recuerda, hija, que siempre una primera impresión es importante. Así es que, por favor, a la entrevista vamos desde 10 o hasta 30 minutos antes de que comience. ¿Para qué? Para no llegar fatigados, no llegar cansados, no llegar sudados, no llegar corriendo o para prevenir lo que pueda o no pueda suceder. Una impresión es importante. Así es que por eso, cuando estés con tu entrevistador o entrevistadora, Gaby, tú vas a estar tranquila, sin pesadez, relajada. ¿Por qué? Porque el que tú llegues así, vas a hacer que se logre un clima cordial, que obviamente hará más sencilla la entrevista, hija. Ahora, ya estamos en la entrevista, ya nos preparamos para la entrevista. Gaby ya leyó, ya estudió, ya sabe lo que quiere, ya sabe sobre la empresa, ya llegó 15 minutos antes, ya se presentó. Hola, mi nombre es Gabriela Wet y vengo a la entrevista de trabajo con fulano de tal o para el puesto tal. Entonces, pues obviamente nos pasan y estamos sentados o nos dicen pase. Entonces llega el momento, hija, cuando nos cruzamos las miradas con el entrevistador. Si estás sentada, Gaby, lo que tienes que hacer es levantarte, extender la mano y saludar. Si estamos parados, extendemos la mano y saludar. ¿Qué decimos? Hola, Gabriela Wet, mucho gusto, buen día. Nada más. No tenemos por qué ir más allá de un saludo sencillo, tranquilo y cortés, hija. Ahora, ten cuidado con los gestos, mija. ¿Por qué? Porque tenemos que adoptar pues una postura natural, algo que nos venga desde lo que somos, no fingir lo que no somos solo por miedo o por querer dar otra imagen. Esta postura, Gaby, que tenemos que hacer, pues es una postura que nos haga sentir bien, seguros y, Gaby, esto póntelo siempre en mente. Siempre, hija, mira a los ojos del entrevistador o la entrevistadora. Nunca escondas la mirada porque eso significa inseguridad o significa que vas a decir mentira. Y eso en psicología es muy importante. ¿Qué me pueden preguntar? Híjole, la verdad es que nos pueden preguntar, Gavita, muchísimas cosas. Pero normalmente quien nos entrevista tiene ya un patrón, una lista, una clasificación prefijada de preguntas. ¿Y esto qué significa? Que ya sepa lo que te va a preguntar, aunque no tenga orden, mija. Porque a lo mejor puede empezar con preguntas familiares o puede también comenzar con preguntas personales. De ahí puede continuar con tus aspectos formativos, académicos, te puede hacer un recorrido por tu historial académico, te va a preguntar por qué escogiste estos estudios, cuáles son tus aficiones y a lo mejor después siga con la formación laboral y pues que te diga, y platícame, Gaby, ¿cuáles han sido tus empleos, si es que los has tenido? Entonces, respecto a estos rasgos de personalidad, obviamente, Gavita, lo que querrá el entrevistador es ver aspectos, o mejor dicho, sacarte tus aspectos y tus actitudes y habilidades que considera él que son tus cualidades, o él o ella,
que considera que son tus cualidades por los cuales tú mereces estar en ese trabajo. Pero también va a revisar cuáles son tus defectos. El entrevistador o entrevistadora siempre, siempre, mi querida maestra, trata de averiguar a través de sus respuestas y actitudes cuáles son nuestros temores, grados de madurez, etcétera. ¿Ok, Gavita? Permíteme, Gavita. Perdón, mis jefes. Y pues me gustaría también, ¿todo bien hasta aquí, Gavita? Sí, profe, sí, todo bien. Ok, entonces, ahora vamos a ver. Hay algunas preguntas que nos pueden plantear que nos pueden plantear durante la entrevista. Me gustaría compartirte algunas preguntas que te pueden aclarar como el panorama y sobre todo que me digas, profe, ¿cómo contestamos esa pregunta? A ver, en primero, imagínate que soy el entrevistador, Gaby, y que nuestra entrevista es virtual. Gaby, ¿qué estudio realizaste y por qué elegiste los estudios? Te vas a quedar, bueno, ya sabes qué estudio realizaste, pero a lo mejor ya no recuerdes por qué los elegiste. A ver, ¿en qué estudio realizaste? No podemos mentir porque ya lo tenemos listo en la hoja de vida. Pero un tip aquí, Gavita. Cuando nos pregunten por qué elegimos esa carrera o esos estudios, tienes que tú ya haber estudiado antes cómo se relaciona tu carrera, hija, la que estudiaste, con el puesto que quieres y con la empresa o la institución del puesto que quieres. Eso es muy, muy, muy audaz e inteligente. ¿Ok? Ahora, otra segunda pregunta que te pueden hacer es, porque también la hacen, son cabroncitos. Entonces te pueden decir, a ver, Gaby, ¿repetirías tu elección de estudios si volvieras a empezar? ¿Qué le contesto? Bueno, nuevamente te digo, enfócate, enfócate en la empresa y en el puesto. Yo aquí, Gaby, comúnmente siempre recomiendo a mis alumnos y alumnas que digan que más bien no te gustaría elegir otra carrera, sino que te gustaría seguirte preparando en la carrera que elegiste. ¿Ok, hija? Ahora, imagínate que también yo de entrevistador te diga, a ver, Gaby, dime sobre tu formación académica, dime qué fue lo que más crees que se adapte al puesto. Imagínate que vas para el puesto de recursos humanos, que obviamente tú vas a elegir al personal. Y entonces tú le vas a decir al entrevistador, mira, la verdad que independiente en mi carrera, ¿qué estudiaste, Gaby? ¿Desarrollo? Trabajo. No, Trabajo trabajo. social, ¿verdad, hija? Sí, profe. Imagínate que le digas, mira, entrevistador. Porque otra cosa es muy importante, pregúntale, tú trátalo de usted siempre. Si él te da la pauta para que lo tutees, tutealo. Pero si no, le vas a decir, mire, yo creo que gracias a mi formación que tuve en trabajo social, pues puedo tener muchas visualizaciones de lo que aprendí durante la carrera. Pero en mi maestría que tomé, me parece que el taller de entrevistas que tomé con un maestro muy chingón, el módulo de taller me abrió mucho el panorama para poder entender cómo tenemos que captar al personal que de verdad aporte para la empresa, saber que es un personal con valores, con principios, que esté bien preparado, ¿sabes? O sea, lo que estás aprendiendo, Gavita, en esta maestría, en algún curso que tomes, lo que recuerdes de tu licenciatura, siempre pégalo al puesto que quieres, hija. Y luego también te puede preguntar el entrevistador, oye, Gaby,
y estás dispuesta a complementar tu formación en lo que sea necesario. Es decir, ¿te gustaría tomar después un curso, un diplomado, una especialidad, una maestría o un doctorado? Y tú vas a decir, por supuesto, si la empresa, o sea, la que estamos, si la empresa me permite el tiempo, me brinda algún apoyo en cuestión personal, en cuestión de espacios, en cuestión económica, me encantaría complementar mi información que sea aparejada para que yo pudiera aterrizar lo aprendido a la empresa. La, la, qué chulada. Otro, que porque es un tema muy interesante y que sí lo preguntan, mija, es, oye Gaby, ¿qué idiomas conoces y a qué nivel? Aquí hay que ser sinceros sí o sí, mija. Si no sabemos ningún idioma, vamos a decir ninguno. No vamos a inventar, porque luego ahí vienen Sansón contra las patadas. O que también te pregunte tu entrevistador, hija, Gaby, ¿aceptarías condicionar tu retribución a los progresos de tu formación? ¿Qué significa esto, Gavita? Que te pueden decir que si la empresa dentro de tu sueldo te puede pagar tu formación. Ahí yo la verdad es que siempre digo a mis alumnos y alumnas, si tenemos responsabilidades como papá o mamá, como una familia, como hijos, ¿verdad? Pues sopensen la situación. La verdad es que aquí es donde te digo que hay que tener esa duda, esa chispa de preguntar, ¿por qué le puedes contestar con esta pregunta? Disculpe, ¿qué tipo de formación es la que puede brindarme la empresa? Tienes derecho a preguntar. No, pues algún curso, algún intercambio. Y tú valorar qué es lo que te interesa y lo que no te interesa. Pero debes de ser siempre sincera. Ahora, también eso es lo que te pueden preguntar del presente profesional. Pero ¿y si nos preguntan del pasado profesional? Imagínate que te diga, Gaby, háblame de tu experiencia profesional. Soy recién egresada de la Vasconcelos. ¿Qué hago? Bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que le debes decir, estoy recién egresada y me siento capaz ya de afrontar y trabajar en esta empresa. Te pueden decir, ¿qué puesto ha sido el último desempeñado? Ninguno. Acá yo le digo a mis estudiantes, Gavita, y también te lo digo a ti, que tengan la seguridad de contestar, si no hemos trabajado antes, decir, no había, estoy recién egresada de la carrera, no había tenido oportunidad ni tiempo para poder tener un trabajo como cual, pero, ¿qué crees, Gavita? Ustedes hacen un servicio social y el servicio social es lo que nos prepara para el trabajo. Por eso deben de saber decir, repito, conocer la empresa, el puesto y poder hablar bien de tu servicio social. Decir, pero en mi servicio social lo hice en tal lugar durante tantos meses y aprendí esto y esto. Ahora, si has tenido trabajo, pues explícalo, mija, no nos quita nada. Y luego hay una pregunta que es muy capciosa. Gavita. Te van a preguntar, ¿por qué dejó el último empleo? Nunca digas que porque te corrieron. Siempre hay que buscarle una vuelta de tuerca. Decir que porque el trabajo ya no te satisfacía, porque no lograbas superación profesional, porque aspirabas a otra cosa, porque te interesó este trabajo que se estaba ofreciendo como vacante. O también te pueden preguntar, oye Gaby, ¿y de todo lo que has hecho hasta ahora, qué es lo que más te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? Híjole, es que este profesor me está preguntando de más. No, no es que te estemos preguntando de más, corazón, sino que también debemos de saber, porque eso es la manera en que el entrevistador te está queriendo ser quisquilloso, entrando para ver, no donde falles, pero decir donde digas, aquí pasó algo. Estas son algunas preguntas, Gavita, que nos pueden hacer. Yo le voy a dejar hasta hija para no quitarte más tu tiempo. No se conectaron los demás. Te agradezco mucho, mi amor, el que te hayas conectado puntualmente.
Y le vamos a dejar ahí para ver si entran a la siguiente clase los demás y poder entrar en tema de debate o poder ver posibles otras respuestas. ¿Sale, Gavita chula? Sí, profe. ¿La otra clase va a ser también el viernes? Sí, también va a Ah, ser el bueno, viernes. sí, Mira, está bien, profe. voy a preguntarles, si no tenemos, digo, si quieres tú, adelante, pero si no se pueden conectar los viernes a esta hora, les puedo dejar también la clase pregrabada. ¿Sale? Entonces, Ah, sí, vamos profe. viendo sobre la siguiente semana. ¿Sale, hija? Sí, está bien, profe, por mí no hay problema. Bueno.